Mi nombre es Adriana Lanza. El jardín trasero en Sevilla zumbaba con la música de cumpleaños, luces de colores colgadas a lo largo de la valla y el olor a carne a la brasa flotando por todas partes. Mi madre, Julia, estaba de pie en los escalones del patio, con la copa en alto y la voz cortando el murmullo como si fuera la dueña de la noche. «Hay hijos que te hacen sentir orgullosa cada día», dijo, con los ojos clavados en mi hermano, Mateo. A otros, simplemente desearías no tener que verlos nunca. Las risas ondularon entre los invitados. Mateo sonrió de oreja a oreja. Mi padre se quedó callado, como siempre. Yo levanté mi propia copa y le devolví la sonrisa. «Buenas noticias, mamá. Tu deseo se acaba de cumplir. Ya me he ido. Ahora vivo en Madrid». La música siguió sonando, pero el ambiente cambió. La sonrisa de mi madre se congeló. Mateo tosió dentro de su cerveza. Dejé mi copa, entré en la casa y no miré atrás. Esa fue la última fiesta familiar a la que asistí. Si tus padres alguna vez dijeron algo que dolió más de lo que pretendían, o tal vez exactamente lo que pretendían, déjalo en los comentarios. Suscríbete para no perderte lo que pasó después. Crecí en una casa de ladrillo a las afueras de Sevilla, de esas con la entrada agrietada por demasiados veranos andaluces y un garaje que olía a aceite y a botas de fútbol viejas. Mi madre dirigía el lugar como si fuera un marcador deportivo. Cada punto era para Mateo. Él era el delantero del equipo del instituto, el que estrenaba botas nuevas antes de que empezara la temporada, aquel cuyos partidos llenaban el calendario de la nevera. Mi octavo cumpleaños cayó un martes. Llegué a casa del colegio esperando algo, tal vez un pastel de la pastelería del barrio, de esos baratos con figuritas de plástico encima. La encimera de la cocina estaba vacía, excepto por una nota. Mateo tiene entrenamiento. Pide una pizza si tienes hambre. Comí cereales de pie, con la leche goteando sobre el linóleo. Mi padre entró más tarde. Se aflojó la corbata y me revolvió el pelo sin decir una palabra. Esa era su versión de un «lo siento». Los cumpleaños de Mateo eran diferentes. Aparecía todo el vecindario. Un año mi madre alquiló un castillo hinchable. Al siguiente contrató a un hombre para asar costillas. Ella se ponía en la puerta con su vestido de verano, saludando a la gente, contándole a todo el mundo cómo Mateo había marcado 3 goles en el último cuarto. Yo me sentaba en los escalones del porche contando los coches, preguntándome si alguien notaba que yo estaba allí. Mi madre nunca lo ocultó. «Mateo va a llegar lejos», decía, mientras doblaba su equipación, la tela suave de tantos lavados. «Tienes que apoyarlo». Apoyarlo significaba renunciar a mis mañanas de sábado para sentarme en las gradas. Significaba entregar mi paga cuando su bote de fondos para el equipo se quedaba corto. Lo hacía sin quejarme. Quejarse no servía de nada en esa casa. Mi padre, Héctor, trabajaba en el centro con números y hojas de cálculo todo el día. Llegaba a casa cansado. Se quitaba los zapatos en la puerta y desaparecía en el despacho con la televisión. Si mi madre alzaba la voz diciendo que Mateo necesitaba equipación nueva, él asentía y firmaba el cheque. Si yo pedía 20 euros para una excursión escolar, me miraba lo suficiente para decir, «Pregúntale a tu madre». Eso era todo. La única persona que me veía era mi tía Elena, la hermana menor de mi padre. Vivía al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento encima de una panadería, de esas donde el olor a canela se filtraba por las tablas del suelo. Empezó a aparecer domingos al azar, entrando en el camino de entrada en su viejo coche compacto con el maletero lleno de comida que no necesitaba comprar. Mi madre fruncía el ceño, pero la dejaba entrar. Elena esperaba hasta que mi madre estaba en la ducha o haciendo recados. Entonces deslizaba un sobre en mi mochila. 50 euros,
a veces 100, doblados apretados con una goma elástica. «Para libros», susurraba, tocándose un lado de la nariz como si fuera nuestro código secreto. «O para lo que necesites». Usé el primero para pagar una suscripción en el centro cultural que me permitía tomar prestados libros de programación sin límites. Una tarde, Mateo tenía un torneo en Málaga. La casa se vació. Mi madre preparaba neveras portátiles, mi padre cargaba las maletas en el coche. Me quedé atrás, fingiendo dolor de estómago. En cuanto el coche se alejó, Elena llamó a la puerta trasera. No hizo preguntas. Solo me entregó un abono de transporte y dijo: «Hay un club de programación en el Centro Tecnológico del centro. Se reúnen los jueves. Deberías ir». Fui. La sala olía a café quemado y a rotuladores de pizarra. Chicos de mi edad se encorvaban sobre portátiles con los dedos volando sobre las teclas. El instructor, un tipo con coleta y una camiseta desteñida de la Agencia Espacial Europea, me enseñó a escribir mi primera línea de código. Apareció en la pantalla: «Hola, Adriana», y algo hizo clic, como una puerta que no sabía que estaba cerrada y que finalmente se abría. Mi madre se enteró meses después. Dejé un papel impreso en la mesa de la cocina, alguna tarea estúpida sobre bucles y variables. Lo sostuvo con 2 dedos como si pudiera morderla. «¿En esto pierdes el tiempo?», preguntó. Mateo necesitaba nuevas espinilleras. Las viejas estaban rotas. Arrugó el papel y lo tiró a la basura. Lo saqué después de que ella se fuera a la cama, alicé las arrugas y lo pegué dentro de mi cuaderno de matemáticas. Mi padre lo vio todo. Estaba sirviendo café. El vapor subía entre nosotros. Nuestros ojos se cruzaron por medio segundo. Él desvió la mirada primero. Tomó su taza y cerró la puerta del despacho. Ese era Héctor, siempre eligiendo el camino con menos ruido. La tía Elena siguió enviando los sobres. Nunca pidió agradecimientos. Una vez me llevó a la tienda de excedentes electrónicos en las afueras, la que tenía contenedores de placas de circuito polvorientas y cables enredados. Gasté 40 euros en un portátil roto que alguien había desechado. Ella esperó en el coche con el motor en marcha. Cuando salí, agarrando aquello como un tesoro, ella solo sonrió y dijo: «Construye algo». Y lo hice. En el trastero del sótano, que en realidad era solo un armario con una bombilla desnuda y una mesa plegable. Lo desmonté tornillo a tornillo. La pantalla estaba rota, la batería agotada, pero la placa base se iluminó cuando la conecté a una vieja fuente de alimentación. Esa fue la primera máquina que arreglé. No le puse nombre. Los nombres parecían promesas que no podría cumplir. Mateo llegó al equipo juvenil de élite en su penúltimo año. El periódico local publicó una foto de él en el campo con el balón en los pies y mi madre radiante al fondo. La enmarcaron y la colgaron en el pasillo, justo encima del lugar donde solía estar mi proyecto artístico de primaria. Pasaba por delante cada día de camino a la parada del autobús, con la mochila pesada por los libros de la biblioteca y el último sobre de Elena. Mi madre dio una fiesta cuando Mateo firmó con un ojeador. Guirnaldas, globos y una tarta que decía «Futuro profesional» en glaseado azul. Comí un trozo en la cocina, sola, mientras el salón rugía de risas. La tía Elena me encontró allí, apoyada en la encimera, y deslizó otro sobre en mi bolsillo. «Sigue adelante», dijo. Su voz era firme, como si ya conociera el final. El trastero bajo las escaleras del sótano se convirtió en mi escondite, un espacio estrecho lleno de cajas de Navidad y los viejos palos de golf de mi padre. Traje una mesa de cartas del garaje, instalé una lámpara de flexo que encontré en un mercadillo por 2 euros y reclamé ese rincón como mío. La bombilla zumbaba suavemente, proyectando largas sombras sobre las paredes de hormigón que olían a cartón húmedo y veranos olvidados.
Empecé con libros de la biblioteca, tomos gruesos sobre C++ y Python, con las páginas dobladas por tantas manos. La sucursal del centro tenía una sección al fondo donde el aire acondicionado zumbaba lo suficiente para ahogar el mundo. Sacaba 3 libros a la vez, los metía en mi mochila y volvía en bici antes de que mi madre notara que me había ido. Leer código era como descifrar un lenguaje secreto. Cada línea era un rompecabezas que solo tenía sentido si lo mirabas fijamente el tiempo suficiente. El primer portátil real vino del dinero de los sobres de la tía Elena. Se lo compré a un chico en una web de segunda mano que quedó conmigo en un aparcamiento detrás de una gasolinera. La pantalla parpadeaba y al teclado le faltaba la letra J, pero arrancaba. Lo subí por las escaleras como si fuera contrabando, lo puse en la mesa y pasé las noches abriendo la carcasa con un cuchillo de mantequilla. El polvo me manchaba los dedos mientras limpiaba el ventilador y sustituía una batería hinchada por una rescatada de un mando a distancia viejo. Cuando finalmente zumbó sin apagarse, me eché hacia atrás y miré el cursor parpadeante, con el corazón latiendo más fuerte que en cualquier partido de fútbol de los de arriba. Mi madre descubrió la instalación un sábado por la mañana. Bajó a por adornos navideños, encendió la luz y se quedó helada en la puerta. ¿Qué es toda esta basura?, espetó, pateando un cable de alimentación suelto. Los cables de extensión serpenteaban por todas partes, conectados a un protector de sobretensión que yo había enchufado a la toma de la secadora. Recogió una placa de circuito que yo había rescatado de una impresora vieja. «Esto es un vertedero. Mateo necesita el sótano para su banco de pesas». No discutí. Desenchufé todo, enrollé los cables y esperé a que ella volviera arriba pisando fuerte. Luego moví la mesa más al fondo del rincón, detrás de una pila de botes de pintura, donde la luz apenas llegaba. Al día siguiente, corrí a la ferretería durante el recreo. Usé el dinero del almuerzo y compré un cable Ethernet más largo. Taladré un pequeño agujero en la viga del suelo y pasé el cable hasta el router del salón cuando no había nadie. El mundo exterior era mi salvación. Los ordenadores del instituto estaban bloqueados, pero la biblioteca tenía terminales públicos con internet. Me conectaba después de clase, descargaba tutoriales sobre configuración de servidores y los grababa en CDs. De vuelta en el trastero, instalé Linux en el portátil, Ubuntu, porque los foros decían que era gratis y amigable. Los errores brillaban en rojo, pero aprendí a leerlos como etiquetas de advertencia. Reiniciar, ajustar, repetir. Durante unas vacaciones de invierno, Mateo estaba fuera en un campamento de fútbol en Marbella. La casa estuvo tranquila una semana. Usé el tiempo para rescatar más piezas. Un vecino tiró una vieja torre de sobremesa durante la recogida de muebles. La llevé a casa bajo el amparo de la oscuridad, con las ruedas chirriando en la acera. Dentro había 2 discos duros, una placa base polvorienta y una fuente de alimentación que echaba chispas cuando la probé. Desmonté lo que funcionaba, soldé cables con un soldador prestado de la clase de tecnología y construí una segunda máquina. Funcionaba a alta temperatura, con los ventiladores chillando como cigarras, pero se mantenía en línea. Conecté los 2 ordenadores, configuré una red local. Los libros lo llamaban un clúster. Nada elegante, solo lo suficiente para ejecutar simulaciones que yo programaba por diversión. Mi madre me pilló de nuevo durante la limpieza de primavera. Abrió la puerta con los brazos llenos de bolsas de basura. «Estás convirtiendo mi casa en un vertedero», dijo, mirando los ventiladores de torre y los cables enredados. Agarró una caja de disquetes y la sacudió. «Por esto nunca llegarás a nada. Mateo está ahí fuera entrenando con profesionales y tú estás jugando con basura». Esperé a que se fuera y luego lo reconstruí todo exactamente como estaba. Esa noche pedí un tercer disco duro por internet. Usé el último sobre de Elena y configuré un sistema RAID para tener redundancia. Las máquinas hablaban entre sí, compartiendo la carga.
Llamé a la red, nada. Los nombres invitaban a preguntas. Para mi segundo año de bachillerato, el trastero tenía una rutina. Bajaba después de cenar, con los auriculares puestos para bloquear la tele de arriba, y programaba hasta que la bombilla parpadeaba. Los foros se convirtieron en mis compañeros de clase. Contribuí con correcciones, gané puntos de reputación y aprendí a depurar fallos que congelaban todo el sistema. El primer servidor real tomó forma a partir de 4 torres desechadas. Las alineé en un estante de metal que atornillé a la pared. La refrigeración venía de ventiladores de caja sujetos con bridas. Zumbaba constantemente, un rugido bajo que vibraba por el suelo. Alojé un sitio web sencillo, nada público, solo una página que mostraba estadísticas de funcionamiento. Ver el 99,9% después de un mes me hacía sentir mejor que cualquier nota escolar. Mi madre nunca volvió a bajar. Murmuraba sobre la factura de la luz, pero mi padre la pagaba sin comentarios. Las máquinas siguieron creciendo hasta que el rincón parecía un mini centro de datos. No era bonito, pero era mío. Un sobre de la Universidad Politécnica de Madrid llegó una tarde de otoño, papel crema grueso con el sello de la universidad grabado en oro. Lo encontré en la encimera de la cocina, medio enterrado bajo las cartas de ojeadores de Mateo y los folletos de ofertas del supermercado. Mi nombre estaba escrito en negrita en el frente. Deslicé un cuchillo de mantequilla bajo la solapa, con el corazón acelerado mientras sacaba el paquete de aceptación. Beca completa, matrícula, alojamiento, comida, incluso una asignación para libros. Programa de ingeniería informática, el mejor clasificado del país. Esperé hasta la cena para mencionarlo. La mesa estaba puesta con filetes y puré de patatas. Mi padre cortaba su porción metódicamente. Mateo miraba su móvil. Mi madre pasó la salsera. Aclaré mi garganta. Me han aceptado en la Politécnica de Madrid, con beca completa. El silencio cayó como un telón. Mateo levantó la vista primero, con las cejas arqueadas. Mi padre siguió masticando. Mi madre dejó la salsera con fuerza. ¿Madrid?, repitió, con voz afilada. ¿Eso está al otro lado del país? ¡No! Empujé la carta por la mesa. Son 500 kilómetros, mamá, no la luna. El programa empieza en enero. Ella ni tocó el papel. No vas a ir. Mateo tiene pruebas importantes. Vienen entrenadores de primera división. Él necesita que estés aquí para ayudar con los recados, para mantener su agenda al día. Se giró hacia mi padre. Héctor, díselo. Mi padre se limpió la boca con una servilleta. Está lejos, dijo, con los ojos en su plato. Eso fue todo. Sentí el calor subir a mis mejillas. Este es mi futuro, no soy su personal de apoyo. Mi madre se inclinó hacia adelante. Tu futuro es ayudar a la familia. Si a Mateo lo fichan, todos nos beneficiamos. Quédate y haz cursos en el centro local si eres tan lista. Fin de la discusión. Me levanté. La silla chirrió fuerte contra el suelo. No es tu decisión. Agarré la carta y subí las escaleras. Mi madre me gritó algo sobre la ingratitud, pero no me detuve. En mi habitación extendí los documentos sobre la cama. Fechas de orientación, formularios de vivienda, un mapa del campus con el edificio de ingeniería rodeado en rojo. Lo rellené todo por internet esa noche. Las semanas siguientes fueron tensas. Mi madre ignoró las cajas que empecé a apilar en el pasillo. Programaba las citas de fisioterapia de Mateo durante mis turnos en la tienda de comestibles, obligándome a cambiarlos con mis compañeros. Mi padre me llevó a renovar el DNI sin decir nada, pero se negó a firmar el contrato de la residencia. Pregúntale a tu madre, dijo de nuevo. La tía Elena apareció sin avisar una tarde.
llevándome aparte en el garaje. Me he enterado, susurró, presionando una tarjeta de débito en mi mano. Hay 500 euros para el vuelo y lo que necesites. Sus ojos estaban firmes. Vas a hacer esto. Reservé el billete por internet. Sevilla a Madrid, solo ida. Imprimí la tarjeta de embarque en la biblioteca y la guardé en mi libro de cálculo. La noche antes de irme, mi madre me acorraló en el lavadero. Si cruzas esa puerta, estarás sola. No vuelvas para las vacaciones. No habrá dinero para emergencias. Miré su mirada. Ya lo sé. El día de la partida amaneció gris y frío. Saqué mi bolsa y una mochila a la acera a las 4 de la mañana. Nadie se movió dentro de la casa. Había llamado a un taxi con la tarjeta de Elena. El conductor cargó mis maletas mientras yo miraba las ventanas oscuras. Los faros iluminaron la entrada. El coche de la tía Elena apareció. Salió con su abrigo y el pelo revuelto. No podía dejar que te fueras sola, dijo, abrazándome fuerte. Fuimos al aeropuerto en silencio. Aparcó en salidas. Escríbeme cuando aterrices. El control fue rápido. Elena se quedó al otro lado del cristal hasta que desaparecí por el pasillo. El avión despegó mientras el sol salía sobre las pistas. Presioné mi frente contra la ventanilla, viendo cómo Sevilla se encogía. Mi madre me mandó un mensaje durante el vuelo. Mateo tiene una cena con un ojeador esta noche. No olvides llamar. Lo borré. Madrid olía a combustible y a posibilidad. El trayecto al campus duró 40 minutos. Entré en la residencia con mi tarjeta de plástico en la mano, habitación 312, vacía excepto por 2 camas y un escritorio junto a la ventana. Desempaqué el portátil primero, el que había reconstruido 1000 veces, lo enchufé y vi brillar la pantalla de inicio. Ya no tenía que esconderme. Esto era mío. La orientación empezó a la mañana siguiente. Caminé por el campus con zapatillas nuevas y la sudadera de la universidad. Nadie sabía mi apellido aquí. Nadie esperaba que cargara botellas de agua para los entrenamientos. Solo clases de código y una hoja en blanco. Madrid llegó sin nieve ese invierno, solo cielos grises y un frío húmedo. La beca cubría la matrícula, pero dejaba poco para comer. Conseguí turnos en una cafetería fuera del campus. Platos sucios, rellenos de café interminables, propinas de monedas sueltas. El encargado me ponía turnos dobles los fines de semana. Las noches pertenecían a un almacén en la zona industrial de la ciudad. Preponía estantes para un distribuidor de suministros médicos, bajo luces fluorescentes que zumbaban como abejas enfadadas. La paga era mejor, dinero extra por horas nocturnas. Fichaba a las 10, cargaba cajas de jeringuillas y vendajes hasta que las bocinas de las carretillas se desvanecían al amanecer. El sueño venía a ratos entre clases, con la cabeza cayendo sobre los libros en los cubículos de la biblioteca. Un jueves el turno se alargó, un pedido urgente de respiradores ante la temporada de gripe. El supervisor gritaba que apiláramos más rápido. Manejaba el transpalé eléctrico por pasillos estrechos. Mis ojos ardían por la falta de descanso. Giré demasiado rápido en una esquina y la rueda se enganchó. La torre de cajas se inclinó hacia mí. Salté para esquivarlas, pero mi pie resbaló. El palé cayó y el borde de metal golpeó mi tobillo. Un dolor como fuego me subió por la pierna. Caí al suelo de hormigón sin aliento. Lucas apareció primero. Un chico alto de mi clase de algoritmos que trabajaba en el mismo turno. Lo había visto todo desde el muelle de carga. «No te muevas», ordenó, arrodillándose a mi lado. Se quitó el cinturón y lo apretó sobre la inflamación como un torniquete. Llamó a emergencias. Los paramédicos llegaron en minutos. En urgencias, las radiografías mostraron una fractura limpia. Sin cirugía, solo una bota ortopédica y muletas.
Lucas me llevó de vuelta a la residencia en su coche destartalado. «Necesitas ayuda con los apuntes», afirmó. Empezó a aparecer después de sus turnos con el portátil, compartiendo fragmentos de código. Depuramos tareas juntos, intercambiando bebidas energéticas por concentración. El almacén me despidió la semana siguiente por política de accidentes. La cafetería también recortó mis horas. El alquiler acechaba. La tía Elena me envió 300 euros de sus ahorros sin preguntar. Lucas propuso la idea durante una pizza nocturna. «Estamos ahogándonos en datos de suministros médicos de ese almacén», dijo. «Los hospitales pierden el rastro del inventario en las crisis. ¿Y si construimos un software para predecir la escasez?». Esbozó diagramas en servilletas. Mis ojos se clavaron en los dibujos. Mi tobillo latía, pero los números se encajaban. Teníamos acceso a datos públicos y a registros anónimos que yo había copiado antes de ser despedida. Diego, un estudiante de último año de bioinformática, se unió tras escucharnos en el laboratorio. El prototipo funcionó en mi viejo portátil. Biopredicción 1A nació allí. Los demos para inversores empezaron pequeños, luego para startups de salud locales. Una ronda de capital semilla llegó de un ángel inversor que había perdido a un familiar por retrasos en suministros. El cheque fue de 6 cifras. Alquilamos una oficina pequeña encima de una tienda. Lucas llevaba las operaciones, Diego refinaba los modelos y yo dirigía el desarrollo. La fractura curó torcida, pero fuerte. Lanzamos la versión beta con 3 hospitales. Los ingresos empezaron a llegar. Mi madre llamó una vez desde Sevilla. «Mateo ha firmado un contrato con un equipo de segunda», anunció. «Deberías felicitarlo». Dejé que saltara el contestador. La tía Elena me mandó un mensaje de felicitación por el lanzamiento. La plataforma escaló rápido. Biopredicción 1A se convirtió en la columna vertebral de las redes de salud regionales. Mi nombre aparecía en las listas de éxito. El accidente quedó como una cicatriz bajo mi calcetín, un recordatorio de que caer, a veces, te indica el camino hacia arriba. Un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada un martes por la mañana. 30 menores de 30. Había entrado en la lista. El artículo describía a Biopredicción 1A como la herramienta que ahorraba millones a los hospitales. Mi foto, sentada junto a Lucas y Diego, aparecía en la prensa económica. El reconocimiento explotó. Volamos a San Francisco para unos premios. En el escenario, el presentador leyó nuestra biografía mientras los focos recorrían la multitud. Agarré el trofeo de cristal y fui breve. De vuelta en Madrid, la plataforma gestionó una crisis real cuando un temporal cortó el suministro eléctrico en el norte. Nuestro sistema redirigió los envíos de medicamentos, evitando muertes en las UCI. Los ingresos alcanzaron las 7 cifras. Un gigante farmacéutico se acercó 6 meses después. La oferta llegó en un restaurante de lujo. Una compra de 8 cifras, opciones sobre acciones y bonos por permanencia. Firmamos el contrato en una sala de conferencias en La Castellana. Las transferencias llegaron esa misma semana. Pagué los préstamos estudiantiles y le envié a la tía Elena dinero suficiente para un coche nuevo. Ella respondió con una foto en el concesionario. No más goteos de aceite. Busqué casa los fines de semana hasta que apareció un chalet moderno cerca de un embalse en la sierra, con ventanales de suelo a techo y una cocina inmensa. Imaginé reuniones sin marcadores de puntuación. La mudanza fue rápida. El comedor tenía una mesa de roble macizo de 3 metros con sitio para 10 personas, sin sillas altas, sin asientos asignados. Lucas ayudó a traer los bancos. «Esto es un ascenso de categoría», dijo. Diego llegó más tarde con cervezas para inaugurar la casa. Bautizamos la mesa con barbacoa, las risas rebotando en los techos abovedados. La empresa compradora nos mantuvo como consultores. Volaba a reuniones en Londres y Nueva York, presentando pronósticos trimestrales.
Mi patrimonio creció. Los vecinos empezaron a venir a fiestas en el jardín. Rafael, un padre soltero que vivía al lado, traía a su hija y una nevera con refrescos. El doctor Cano, mi antiguo profesor de algoritmos, bajó un fin de semana y se maravilló de la vista. «Has construido más que código», dijo brindando. Organicé campamentos de programación en mi sala multimedia. Los adolescentes locales aprendían Python entre pizzas. La mesa vio su primera Navidad sin dramas familiares. Lucas trinchó el pavo, Diego mezcló cócteles. Comimos hasta hartarnos mientras el agua del embalse brillaba fuera. Nadie revisaba resultados deportivos. La vida era tranquila, elegida. 6 años después, una invitación para el 60 cumpleaños de mi madre llegó por correo. El sobre tenía mi antigua dirección de Sevilla tachada y la nueva impresa en una etiqueta limpia. La curiosidad ganó. Reservé un vuelo y aterricé un viernes por la tarde. El coche de alquiler olía a ambientador de pino. Conduje por la ruta familiar, pasando por los campos donde Mateo solía entrenar. La casa de ladrillo parecía más pequeña, con la pintura desconchada y la entrada aún más agrietada. Los globos colgaban del buzón y la música retumbaba desde el jardín. Aparqué a media manzana y caminé con vaqueros y una americana. Los invitados se movían por el patio, vecinos, antiguos entrenadores y parientes que apenas reconocía. Mi padre me vio primero cerca de la parrilla. «Adriana», dijo con voz plana. Me abrazó rápido, olía a carbón. Mi madre apareció en la puerta con el delantal puesto y los ojos entrecerrados. «¿Has venido?», afirmó, limpiándose las manos, sin sonrisa. Mateo se acercó con barriga de cerveza y un apretón de manos débil. «Hola, hermanita, he oído que eres una pez gordo de la tecnología ahora». Me dio una palmada demasiado fuerte en el hombro. La fiesta siguió con discursos sobre el servicio de mi madre a la comunidad. Me quedé a un lado bebiendo agua. Mi madre levantó su copa desde los escalones. «Por la familia», brindó, clavando su mirada en mí. «Hay hijos que desearías no tener que ver cada día, pero la sangre te mantiene atada». Las risas estallaron. Mateo resopló. Mi padre miró al césped. Las palabras dolieron como un déjà vu, pero esta vez con más fuerza. Dejé mi copa y fui directa hacia ella. «Tu deseo se hizo realidad hace años. Vivo en Madrid permanentemente». El rostro de mi madre se puso rojo. «No montes una escena en mi fiesta». «Ninguna escena», respondí. «Solo hechos». Me di la vuelta y crucé entre la multitud. Alguien susurró. Mateo gritó algo sobre el respeto. Seguí caminando con las llaves en la mano. El viaje al aeropuerto fue un borrón de luces de autopista. El móvil vibró cuando el avión despegaba. Era el número de mi madre. «Llámame, tenemos que hablar». Lo bloqueé en pleno vuelo. De vuelta en Madrid al amanecer, borré el contacto. No más notificaciones de ese código de área. El chalet esperaba en silencio. Desayuné en el porche viendo subir el sol. 6 años de silencio confirmados. Mi padre me envió un correo una vez. «Tu madre está disgustada. Mateo ha perdido su patrocinio». Lo archivé sin leerlo. La tía Elena me mandó un emoji de pulgar arriba. La invitación fue a la trituradora. Sevilla se convirtió en un punto en las aplicaciones del tiempo. Nada más. La Navidad final de ese año abrió las puertas del chalet de par en par. Había enviado invitaciones semanas antes. La tía Elena llegó primero, con cajas de su pastelería favorita de Madrid. Me abrazó en el umbral. Diego llegó en su coche eléctrico, con una caja de cervezas artesanales. Rafael y su hija subieron los escalones cargados de tamales caseros. El doctor Cano llegó el último, con una lata de frutos secos especiados. Nos reunimos alrededor de la mesa de roble.
10 asientos llenos exactamente. Las velas parpadeaban y las risas subían sobre el tintineo de los cubiertos. Mi móvil vibró a mitad de la cena. Un número desconocido con el prefijo de Sevilla. Respondí bajo en la cocina. La voz de mi madre sonó quebrada. Mateo lo ha perdido todo. Los patrocinios se han ido. El banco se queda con la casa y hay demandas acumulándose. Necesita ayuda. Miré hacia la mesa. Elena cortando tarta. Diego haciendo fotos. Rafael enseñando un truco de cartas a la niña. Dile que llame a un abogado, dije. Es tu familia, insistió mi madre. Ahora tienes dinero. Esta mesa no tiene sitio para nadie que me echó de su vida. Colgué, bloqueé el número y apagué el teléfono. Volví a mi asiento. Diego levantó una ceja. Niego con la cabeza una vez. La conversación fluyó. Al final de la cena, me puse en pie con la copa en la mano. Una cosa más, anuncié. Expliqué la creación de la Fundación Adriana Lanza, con fondos de la venta de la empresa, centrada en becas completas para estudiantes de tecnología con pocos recursos que enfrentan resistencia familiar. El doctor Cano se ofreció a presidir el consejo. Elena se limpió una lágrima y asintió con firmeza. Brindamos por el fondo. Más tarde, salimos al muelle para ver unos fuegos artificiales que había contratado, estallidos reflejados en el agua. El doctor Cano me llevó aparte. Esto es un legado, dijo en voz baja. Sonreí. La limpieza fue comunal. Diego con los platos, Rafael guardando sobras, Elena etiquetando envases. Cuando el último invitado se fue, me quedé sola en el silencio, con la mesa despejada y las sillas colocadas. La fundación se lanzó en primavera. La primera beneficiaria fue una chica de un pueblo de Jaén cuyos padres querían que se casara a los 18. Ella programó su salida, igual que hice yo. Mi madre intentó una vez más enviar una carta pidiendo dinero para la rehabilitación de Mateo. La marqué como devolver al remitente. La tía Elena se mudó más cerca, a un piso a 10 minutos. Las cenas de los domingos se volvieron rutina. La familia no era la sangre, era la gente que aparecía, se quedaba y te elegía. Había construido eso, cortando con las viejas raíces para plantar unas nuevas. Madrid para siempre, elegida.